Bueno, vamos a arrancar este video que seguimos hablando sobre banda lateral única y continuamos donde dejamos la última vez, acá en página 2 del apunte de banda lateral única. Y bueno, habíamos hablado de la comparación de ruido que hay entre un sistema de AM comportadora y un sistema de banda lateral única. Y en principio habíamos analizado o habíamos comparado una señal de AM de 1,5 unidad total de potencia, y que una señal de ese tipo tiene media unidad de potencia destinada a la información por el análisis que hay de las bandas laterales, la potencia que hay en las bandas laterales, siempre y cuando tenga una modulación del 100%, y lo comparamos contra otra señal que tenga media unidad de potencia de información. O sea, comparamos mismas cantidades de potencia de información, y resultó ser que la relación señal-ruido de la señal de banda lateral única es 2 veces mejor que la de AM. Ahora vamos a hacer otra comparación, pero vamos a tomar una señal de banda lateral única que tenga 1,5 unidades de potencia. O sea, vamos a comparar potencia contra potencia. Nosotros sabemos que en banda lateral única toda la potencia va a la información, o sea, transporta información, y en AM, como dije hace un ratito y ya sabemos, solo una parte va destinada a la información y la otra es solo portadora. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos también este cociente, que directamente yo me salté estos pasos y vine hasta acá, hasta esta última simplificación, que es esta que está acá. Y ahora empiezo digamos, con el tema de la potencia de ruido, se sigue respetando porque es la misma señal, nada más que ahora tiene más potencia de señal, ¿no? Pero tiene el mismo ancho de banda, por lo tanto tiene la misma potencia de ruido, que es la mitad de la potencia de ruido de AM. Vean el video anterior donde yo expliqué bien esto en detalle. O sea, por ese motivo yo puedo cancelar esto. Y ahora acá, esto es potencia total de señal de banda lateral única, 1,5 unidades de potencia. Potencia de señal en AM únicamente media unidad. Bien, entonces cuando hago los reemplazos me queda esta cuentita y me da igual a 6. Esto quiere decir que en este caso la relación señal-ruido de banda lateral única es 6 veces mejor que la de AM, o 7,78 dB. Entonces la señal de ruido mejora la relación señal-ruido mejora 7,78 dB. Y si además tengo en cuenta, esto es un dato experimental probablemente, si tenemos en cuenta la inmunidad al desvanecimiento selectivo, lo que habíamos visto también en el video pasado, que banda lateral única no tiene desvanecimiento selectivo, podemos decir que la mejora es de 12 dB. Bien, y la gran desventaja del sistema de modulación de banda lateral única es que el receptor es mucho más complicado. Ya vamos a ver los receptores, vamos a ver los transmisores, los receptores, los diagramas en bloques, y vamos a hablar un poco más en detalle en otros videos de esto. Bueno, análisis matemático de la señal de AM de banda lateral única o single side band. Vimos que la señal de AM con portador y doble banda lateral tiene esta expresión. Estos están los videos de AM. Bien, y lo puedo dividir en dos partes, haciendo una distributiva y los reemplazos necesarios que están en ese video. Y vemos que hay un término que es exclusivamente portadora sin modular, porque esto no tiene ninguna modulación acá. Fíjense que esto es amplitud fija, frecuencia 2πfc, la frecuencia de portadora sin modular. Y a esto le sumo otro término, que acá, como es un producto, aparece la suma y la resta. Entonces la suma y la resta entre los argumentos, y esto me dan las dos bandas laterales, que tienen una amplitud relacionada con la amplitud de la portadora, ¿no? Bien, esto recuerden que sale de acá, de esta relación trigonométrica. Bueno,
¿Cómo hago a partir de esto para obtener BLU? Bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar la portadora. La portadora no me sirve, porque esto es justamente sin portadora. Y una vez que saco la portadora, con algún método, me van a quedar las dos bandas laterales. Bueno, de ellas voy a tener que quedarme con una sola. Bien. Esto acá, bueno, acá está la demostración de que esto, que también lo habíamos visto en el otro video, de que este término son dos bandas laterales, y acá está. Acá está, las dos bandas laterales. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver cómo hago para quitar la portadora. A ver si vemos un diagrama espectral acá. Esto es doble banda lateral con portadora. Yo únicamente me tengo que quedar con una sola banda, o sea, tengo que sacar la otra banda y sacar la portadora. Bien, la portadora, ustedes dicen, bueno, le pongo un filtro y listo. Bueno, pero no es tan fácil como poner un filtro y nada más, porque si yo intento sacar esto con un filtro, voy a necesitar un filtro que tenga una selectividad. Recuerden qué significa selectividad, ¿no? Una selectividad muy grande, porque digamos, si yo tengo un filtro que tiene baja selectividad, voy a poder quitar la portadora, pero voy a también quitar parte de las bandas laterales, y eso no me sirve. Entonces es muy complicado sacar la portadora con un filtro. Entonces lo que se usa en la práctica es generar directamente las dos bandas laterales sin la portadora, que en forma natural buscar un circuito modulador que directamente me genere las dos bandas laterales sin portadora. Esos circuitos se llaman moduladores balanceados, que es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Y después sí, por algún método, que puede ser por filtro, quito una de las bandas laterales. Entonces el modulador balanceado, o de anillo balanceado, o doble balanceado, porque tiene dos transformadores, esto genera directamente una señal modulada en AM de doble banda lateral sin portadora. Bueno, yo lo dibujo así, fíjense cómo están puestos los diodos. Por acá ingreso en este primario de este transformador, ingreso la señal moduladora de baja frecuencia, fíjense que esto es un modulador. Acá ingreso el oscilador local o la señal de portadora, y por acá va a salir la doble banda lateral sin portadora. Bien, en el libro acá tenemos mejor explicado, mejor dibujado, digamos, más prolijo, y también está distinto la posición de los diodos. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, analicemos el circuito entonces. Yo tengo acá un puente de diodos conectado así de esta manera, y voy a tener transformadores que pueden ser un transformador 1 a 1, o sea, yo lo que pongo por acá va a aparecer por acá, y lo que esté de este lado va a aparecer de este lado. Fíjense las polaridades. Si yo pongo una señal que primero es positiva acá y negativa acá, de este lado va a aparecer así este signo, y de este lado, porque en algún momento, y ahora voy a explicar por qué, los diodos estos se ponen en directa, va a aparecer la señal que yo tengo acá, por lo tanto la que tengo acá va a aparecer acá de este lado. Bueno, si yo conecto esto de esta manera y hago que estos dos dioditos de acá y estos dos dioditos en algún momento se cierren, recuerden que esto, el comportamiento más básico es como si fuera una llave, tengo que tener en cuenta nomás que la tensión con la que yo hago poner en directa los diodos tiene que ser suficiente como para vencer el umbral. Bueno, si yo logro eso, voy a lograr un circuito como esto, equivalente, ¿no? Bueno, ¿y cómo logro eso? Justamente cuando yo me conecto a la mitad de los bobinados de los transformadores secundarios, y la portadora que dijimos que va acá
que es una señal alterna, o sea que medio ciclo tiene esta polaridad y medio ciclo tiene la polaridad invertida, esta que está acá. Analicemos primero el primer medio ciclo cuando tiene esta polaridad. Bueno, esta polaridad en el primer medio ciclo va a hacer que esto sea más positivo que esto. Por lo tanto, no confundan estos signos que están acá, ahora en este momento, porque estos signos son de la señal moduladora. Vamos a concentrarnos en estos signos que son los signos de la señal portadora. Cuando la señal portadora pone un potencial más positivo que este lado acá, también se repiten estos dos cables. Porque fíjense que a través de la bobina, que la puedo considerar de inductancia despreciable, voy a tener acá un potencial más positivo que los dos negativos que están acá de este lado. Por lo tanto, los diodos, estos que están acá, se van a poner en directa, y estos justamente, los diodos que cruzan, se van a poner en inversa, no van a molestar, van a estar abiertos. Entonces, en esta configuración, todo lo que aparezca por acá, la señal moduladora, que es de mucho menor frecuencia que la portadora, recuerden eso siempre, va a aparecer de este lado. Y en el otro medio ciclo, que es el caso este que está acá abajo, donde la portadora polariza, digamos, el circuito de esta manera, este borne se pone más negativo que este, va a ser que estos diodos que estaban en directa estén en inversa. ¿Por qué? Porque estos dos cables van a ser más negativos que estos dos, o estos dos van a ser más positivos que estos. Bueno, en esta situación estos dos diodos van a quedar en inversa y estos dos van a quedar en directa. Entonces el circuito va a ser así. Esto es un cable que atraviesa de lado a lado, acá no hay contacto en el medio, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, en esta situación, en el segundo medio ciclo negativo de la portadora, la señal que entra por acá también se va a ver reflejada de este lado, pero dada vuelta. Fíjense que la polaridad ahora no se repite exactamente como acá, sino que se repite dada vuelta. Bueno, y esto se vuelve a repetir todos los medios ciclos de la señal portadora. Veamos un oscilograma de esto, que es esto que está acá. Bien, acá tengo la señal moduladora, que es la que entra acá, y esta es la señal portadora que va acá. Esta es la señal portadora que va acá. En el primer medio ciclo, todo lo que entra, o sea, toda esta partecita, pasa a la salida, que está acá. En el segundo medio ciclo negativo, o sea, todo esto que era positivo, ahora se hizo negativo, porque recuerden que el transformador, la configuración hizo que aparezca cruzado de este lado. Acá. Bueno, entonces justamente quedó esto. Parece algo extraño, pero ahora vamos a ver qué es eso. Y acá se repite, ¿no? En el otro medio ciclo positivo, todo esto se repite tal cual, todo esto se repite tal cual. Esto que está pintado, obviamente, no es que hay señal ahí en el medio. No se está pintado nada más, la señal es esto que está acá. Y esto flanco tampoco, es esto que está acá. Esto es un cruce rápido de positivo a negativo. Bien, entonces me queda esto. Y esto que está acá es una señal que tiene una componente de frecuencia alta, porque son los cambios estos, de la misma frecuencia que la portadora, y una componente de frecuencia baja, que es la frecuencia de la señal moduladora. Y es un producto, si yo lo veo, es como si fuera un producto entre esta señal y esta señal. Cuando es positivo, esto pasa positivo, cuando es negativo, esto pasa, pero negativo. Si yo esto lo tomo como unos y esto como menos 1, estoy haciendo un producto entre esto y esto. Y cuando hago un producto entre dos señales, seno por seno, que es esto visualmente, o en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia yo veo la suma y la resta. Y la suma y la resta de algo, de dos señales, es equivalente a doble banda lateral. Y acá no hay portadora. Acá no existe portadora. Yo también el tema de la portadora lo puedo ver acá. La portadora quedó en este circuito interno. No pasa a la salida. Idealmente no pasa a la salida, ¿no? En la práctica pasa, pero muy muy atenuado, porque en la práctica los transformadores no son idénticos, no está balanceado el circuito, 100% balanceado, los diodos tampoco son iguales. Entonces en la práctica pasa una pequeña cantidad de portadora, pero se puede llegar a decir que se atenúa unos 40 dB.
unas 10.000 veces, que es muchísimo. Bien, entonces esto es un circuito modulador de anillo balanceado, doble balanceado, que es una forma de generar doble banda lateral sin portadora. Entonces, a través de este circuito tenemos esto, y esto es doble banda lateral sin portadora. Yo después lo que puedo hacer a esto es filtrarlo, sacarle los componentes de más alta frecuencia, porque también acá aparecen los productos cruzados de orden superior y aparecen, esto es un circuito recontra lineal, aparece todo lo que aparece en un circuito lineal, salvo la portadora. Entonces acá hay componentes de alta frecuencia que no me sirven. Si yo esto lo filtro, me queda algo más lindo, como una doble banda lateral sin portadora. Entonces, visto en el dominio del tiempo, ¿no? Vean los videos anteriores donde hablamos de esto, vimos los oscilogramas. Esto es doble banda lateral sin portadora, modulada, digamos, con un solo tono, con este tono. Bien, ahora lo que resta entonces es, por algún método, buscar cómo sacar una de las bandas laterales para ya directamente tener un transmisor de BLU. Bien, algo más sobre los moduladores balanceados. Esto se consigue, digamos, no es, en algunos circuitos viejos, digamos, de muy baja frecuencia, se bobinaban los transformadores y se ponían diodos discretos en los circuitos de radioaficionado y de equipo de banda lateral. Pero hoy cada vez más se consigue todo esto encapsulado. Minicircuit es una empresa que fabrica este tipo de cosas, hay otras también, donde todo esto está en un encapsulado, fíjese, de 8 por 10 por 20 milímetros o más pequeño todavía, y funcionan hasta frecuencias del 2-3 GB. Este modelo SBL-1, si quieren googlearlo, tiene un ancho de banda, o sea, se puede utilizar hasta 500 megas, una frecuencia altísima. Requieren bastante potencia de portadora, digamos, lo que va acá, de 7 dBm. Y bueno, hay de todo tipo. También existe otro método para generar doble banda lateral sin portadora, que se llama celda de Hilbert. Esto no lo vamos a ver en detalle porque ya se va a hacer muy largo, pero está basado en transitores, está hecho con circuitos activos. Un ejemplo es el MC1496, o estos que están acá, donde tienen, digamos, una celda de Hilbert dentro, y lo que hace es multiplicar dos señales con transitores. Bien, otra cosa para comentarles es que los moduladores balanceados también se los pueden usar como mezclador. Esto, fíjense que es casi igual a esto. Recuerden tener bien claro cómo van conectados los diodos, que yo acá los dibujo distinto a como está en el libro. O sea, hay que tener bien claro eso y el funcionamiento, ¿no? Bueno, en este caso les decía, los moduladores balanceados también se los puede usar como mezclador. El mezclador, la diferencia principal, o sea, funcionan los dos iguales, hacen un producto entre dos señales, pero por lo general el modulador se usa para elevar frecuencia y el mezclador para bajar. Bien, la diferencia entre ellos es que si yo lo quiero usar como mezclador, el oscilador local lo voy a ingresar por acá, la señal de RF que yo quiero, en la que yo quiero, recuerden, bajar y transformarla en una frecuencia intermedia, por ejemplo, que es lo que hemos visto hasta hace poco. Bueno, esa señal la voy a ingresar por acá, y la otra la saco entre este punto y este punto. Este punto es la única diferencia, que lo metí a tierra, o sea que acá va a tener la señal de IF, la frecuencia intermedia, referida a tierra, ¿no? Entonces yo acá voy a tener la resta entre esto y esto, que era lo que hacíamos cuando en los receptores super heterodinos.
Bueno, bien. En el libro tienen mucho más, yo lo saqué de Tomasi. También está todo el apunte para que lean todo esto que estamos hablando. Y ahora vamos a ver diagramas de bloque de los transmisores, ¿no? Y dentro de este tema está cómo quitar esa banda lateral que todavía no pudimos quitar. Tenemos la doble banda lateral, sacamos la portadora, pero seguimos teniendo doble banda lateral y yo necesito una. Entonces existen tres formas o métodos para generar banda lateral única, SSB. El primer método es un método con filtro, o sea, filtro una banda directamente. Después hay un método que se llama por desplazamiento de fase. Y hay otro método que se lo conoce como el tercer método, o de Weaver, pero más conocido como el tercer método. Bien, vamos a empezar a ver un poco esto. Método con filtro, página 205 de Tomasi, ahí están las gráficas. Bueno, vamos a ver el tema este de diagrama en bloques. Vamos a arrancar por la figura 5.14, que es la más simple. La 5.13 es esta, que es bastante más complicado. Primero hay que entender bien esto. No sé por qué lo han puesto en segundo lugar, pero bueno. Habíamos dicho que el primer método, o uno de los tres métodos, es quitar una de las bandas laterales por filtrado. Bien. Si yo quiero quitar una banda de frecuencia, voy a tener que usar un filtro pasabanda. Si bien hay muchos que todavía no vieron nada de filtros, tenemos el concepto de que hay filtros pasa bajo, pasa altos y pasa banda. El filtro pasa banda se queda con una banda de frecuencia. Por ejemplo, yo tengo esta doble banda lateral, me quedo con esta de acá nomás metiendo un filtro pasa banda. Bueno, expliquemos esto. Yo tengo un diagrama muy básico, ¿no?, de un transmisor o un generador de BLU, de banda lateral única, donde tiene una entrada de señal moduladora, salida le pusieron acá, pero bueno, esto es una entrada. Acá entra la señal moduladora, visto en el dominio de la frecuencia, es esto, un diagrama unilateral. Acá ni siquiera tiene el eje de frecuencia, ni de amplitud, nada, está puesto así. O sea, una señal que tiene un ancho de banda de 5 kHz. Diagrama unilateral. Pasa por un amplificador, o sea que el amplificador, si es ideal, digamos, funciona bien, no distorsiona, no agrega nada, lo único que hace da potencia. Y entra al modulador balanceado, puede ser el modulador de anillo, ¿no? Una de las entradas es la señal moduladora y la otra entrada es es el oscilador de portadora, ¿no?, que va a estar en 22,1 mega, ejemplo. Bien, va a ser la señal a la cual yo le voy a desplazar esto, ¿no? Sería esta portadora que va a estar acá en medio, que no va a existir. Bueno, esto es lo que hace la suma y la resta, por lo tanto aparecen las dos bandas laterales. Esto es igual que AM, pero no está la portadora. Inherentemente la portadora no está. Ahora toda esta señal tiene un ancho de banda de 10 kHz, el doble que de la señal moduladora, y le hago atravesar un filtro que está centrado acá, mitad para este lado y mitad para acá. Entonces este filtro lo que va a hacer, simplemente se va a quedar con esta partecita de acá, que es la banda lateral superior. Entra un amplificador de potencia y a la antena. Bueno, acá hasta acá todo muy lindo, pero esto es muy elemental y funciona mal. ¿Por qué? Porque este filtro tiene que ser muy selectivo. Porque fíjense que tiene que sacar esta banda lateral y tener cuidado de no sacar nada de esto. Fíjense acá hay una ampliación de esto que está acá, y esto que está acá es la respuesta del filtro, band pass filter, el filtro pasa banda. Tiene que ser un requisito muy alto en selectividad del filtro, porque esto está pegado con esto. Bueno, entonces esto no funciona. Esto sería un caso que está bueno, porque estas dos bandas laterales están separadas. Entonces el filtro, fíjense que puede ser más ancho, puede ser menos selectivo, digamos, sobre todo esta parte, ¿no?, el roll-off del filtro puede ser más con menor orden el filtro, ¿no?
por lo tanto menos selectivo, más barato, más fácil de ajustar y mucho más fácil de implementar a gran escala. Bien, ahora ¿cómo hacemos esto? Esto es el concepto básico, un filtro y listo. Y ahora vamos a ver cómo hago para separar un poco esto, para usar filtros que tengan un requisito no tan alto. Bueno, esto se entiende aquí, en esta gráfica. En principio, esta parte de acá, esta primera parte, es lo mismo que vimos hasta ahora. Ya les voy a explicar que esto, pero fíjense, compárenlo con esto, sin el amplificador, ¿no? Hasta acá, y es lo mismo. Hasta acá es lo mismo. Yo tengo... Ahora díganme ustedes, piénsenlo antes que lo diga yo. Miren esto acá. ¿De cuánto fue la señal del oscilador acá local? Mirando esto. No fue de 22 mega, ¿no? No, está en 100 kHz. Acá tengo una señal, no lo dice por ningún lado, pero acá estoy metiendo el oscilador de portadora, va a ser de 100 kHz, en este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la mezcla entre 100 y todo esto, y me da de 100 para arriba y de 100 para abajo. Tiene un ancho de banda de 10 kHz, esto la salida acá del modulador balanceado. No está la portadora. Paso por un filtro band pass filter, BPF. Fíjese también otra cosa, a ver si como los filtros a veces tienen 3 onditas y está tachada la de arriba y la de abajo porque pasa la del medio. Es una forma también de darse cuenta de esquematizar un filtro pasabanda. Bien, entonces me quedo con esto. Y acá agrega algo más, si es que yo quiero agregar una portadora piloto. Fíjense que acá, miren, le agregó un cachito de portadora después del sumador. Y el sumador lo único que hace es suma linealmente. Fíjense, el oscilador de portadora se amplifica y se separa de alguna manera con este circuito. Mete una parte acá, necesaria para hacer esto, y otra parte la saca por acá. Esto ajusta la amplitud, le saca un poquito nomás, y se lo suma a esto que está acá. Entonces le suma un cachito. Esto por si yo quiero tener BLU con portadora suprimida, con portadora piloto, que está bueno después para recuperarla, para hacer el sincronismo. Vamos a ver más adelante los receptores. Bien, pero entonces hasta acá no pasa nada, es todo lo mismo con el agregado este. Bueno, si bien esto es similar, hay una pequeña diferencia, esta primera parte, porque no sé si alguno ya se habrá dado cuenta, pero acá estoy haciendo lo mismo que yo quería evitar hacer. Me estoy queriendo sacar una banda lateral con un filtro, y justamente eso es lo que no quería hacer, porque acá dijimos que necesito un filtro muy selectivo, y estoy haciendo exactamente lo mismo, pero hay una pequeña diferencia que me dice que no es tan así. Bueno, ¿cuál es esa diferencia? Todavía estamos hablando hasta acá, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, digamos, si estoy en el mismo caso, agregar 2 moduladores más para complicarme acá en la primera etapa. Bueno, justamente acá la diferencia está en algo que vamos a hacer un pequeño repaso. La selectividad del filtro, del filtro pasabanda, acá, digamos, si yo saco esta banda lateral con un filtro más sencillo, ahí sí se justifica después hacer todo lo demás. Y justamente este filtro pasabajo es mucho más sencillo que un filtro pasabajo que tenga que sacar un pedacito de ancho de banda a una frecuencia más alta. No es lo mismo quedarse con 5 kHz a una frecuencia de 20 y pico de mega, como el ejemplo anterior, que sacar 5 kHz a una frecuencia de 100 kHz aproximadamente, como es la que está acá. Bueno, eso está basado, a ver, acá busqué esto recién en internet. Esto es una respuesta de un filtro pasabanda. Recuerden que cuando cae 3 dB, ¿no? la respuesta, se definen estas dos frecuencias como el ancho de banda. Esto recuerden teoría de circuitos que vimos, los circuitos resonantes. Vimos teoría sobre esto. Y había un factor que lo llamábamos Q, o la selectividad de ese circuito, que era la frecuencia central dividido el ancho de banda.
Y ese número, fíjense, si B es siempre el mismo, en nuestro caso son siempre 5 kHz, y esto es lo que cambia, a frecuencias altas, si yo tengo esto dividido esto, me va a dar un Q elevadísimo, si esto es grande. Y ese Q elevado es un factor de selectividad grande que hay que, digamos, es difícil de, bastante más costoso y difícil de construir este tipo de filtro. Y si esta frecuencia es baja, bueno, no es tan crítico. Por eso mismo, volvemos acá, en esta parte se queda con una banda lateral, pero como la frecuencia es baja, este filtro no tiene tantos requisitos de selectividad. Y a medida que yo voy elevando la frecuencia, porque yo quiero tener una portadora de una frecuencia central de 22 MHz, ese es mi objetivo, bueno, voy a tener que seguir utilizando filtros, pero ahora voy a, de esta manera que está implementado este transmisor, a separar estas dos bandas laterales. Entonces los filtros que yo use para quedarme siempre con la banda lateral superior van a ser más simples, no van a tener tanto Q. Bien, entonces acá tenía esto con el pedacito de portadora, y ahora lo que voy a hacer, lo voy a trasladar más arriba en frecuencia hasta llegar a los 22 MHz, pero primero lo hago en un paso intermedio de 2 MHz, le pongo una portadora de 2 MHz. Entonces si yo mezclo 2 MHz con esto, me va a quedar 2 MHz más esto y 2 MHz menos esto, y me dan estos números, ¿no?, que están acá. Bien, ya el ancho de banda son 210 kHz. Yo acá, si quiero quedarme únicamente con esto, puedo usar un filtro que tenga un ancho de banda más grande. Entre este punto y este punto siempre sigue habiendo 5 kHz, fíjense. 2.1 MHz y 2.105 MHz son 5 kHz. Pero yo puedo arrancar a recortar desde acá, desde más adelante, ¿no? Acá está bien en este ejemplo. Desde más adelante, entonces este filtro, fíjese que el ancho de banda de este no es igual que este tiene mayor ancho de banda. Por lo tanto el Q va a ser menos jugado, sería que este. Bien, listo. Entonces acá, segundo filtro pasabanda, me quedo con esta parte que está acá, y vuelvo a repetir lo mismo porque yo necesito tirarlo más, todavía más arriba en frecuencia. Bueno, ahora sí, uso 20 MHz, se vuelve a mezclar esto con 20 MHz y me da esto. Acá sigue habiendo 5 kHz como siempre, pero fíjese, ahora hay 20 MHz y 22 MHz la mínima frecuencia. Hay 2 MHz de separación acá. Acá había nada y acá había 2 MHz también. Bueno, pero acá yo ya estoy en la frecuencia central que quiero. Entonces elijo un filtro, otro filtro pasabanda, que me va a tomar la banda lateral superior, y acá sí voy a tener mi resultado final, que era lo que yo quería, banda lateral única con una pequeña portadora piloto. Puede o no puede estar esto, tiene un ancho de banda de 5 kHz, lo ingreso a un amplificador de potencia lineal para que no haya distorsión, y obtengo la señal lista ya para meter en una antena. Bien, entonces damos por terminado el tema método con filtro. Recuerden, hay mucho en el libro, hay acá, me pueden hacer preguntas, podemos hacer otro video si quedó alguna duda. Y en el próximo video, por hoy dejamos acá, y en el próximo video vamos a ver los otros dos métodos de generación.